Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados con otros nombres siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos, aquí seguimos. Aquí tiene que oírse una música, nomás que estamos cortos de recursos, pero es así una música así de presentación. Estamos en San Andrés de Larraíncer. Este es el lugar donde el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se reunieron para firmar unos acuerdos que hicieran posible una salida negociada a la guerra en Chiapas. Era febrero de 1996. Hoy, el sitio donde se improvisó la mesa de diálogo se encuentra abandonado, igual que los puntos que se acordaron para conseguir la paz. Roto el diálogo, la militarización en Chiapas aumenta. El gobierno argumenta que los soldados están ejerciendo funciones estrictamente de gestión y promoción social. El ejército zapatista denuncia que es una estrategia de acoso a las comunidades indígenas para detener el crecimiento de los llamados municipios rebeldes. El caso es que actualmente existen en Chiapas 54 campamentos y 32 cuarteles en los que están instalados más de 50.000 soldados. Es decir, un soldado por cada familia. En cualquier momento hacen pues los retenes en las carreteras, andan patrullando pues en las comunidades, más en las carreteras. Pues andan día y noche con aviones, helicópteros y terrestres, pues andan por donde quiera pues atemorizar a la gente. Por eso, de aquí, de todos los altos de Chiapas, pues en cuanto ya hubo más la presencia militar, pues en ese momento, pues las comunidades hemos sufrido más, pues de hambre, de miseria, de enfermedades, etc. ¿Por qué? Porque ya no hay más tiempo libre, ya no hay más días así tranquila para que la gente salga a trabajar en el campo, para que la misma persona ande pues a buscar sus pocos alimentos para sobrevivir. Pues por el momento ya no hay más tranquilidad, ya no hay más días así calmados, sino que todo el día pues siempre las comunidades andan atemorizando pues más a los niños, a las mujeres, ya no salen a trabajar. Yo más tonto fue con ya el tic al asa que tic es que te anten que tic que te asa muk bikit ono kol que tic es que son más tonto fue con que tic son yen moshano que tic ya el junto son si es que tic ya el mohashan tibu klik tanch ka matikala alalik usit totska bin mahone. Hay más ontos todos caí y te fue con el cabin. Tic a la gente ya es que te vas a cuidarle. Hay todos cabin, ¿no? Los indígenas también sufren el acoso de los grupos paramilitares. Tras la matanza de Acteal, que conmovió al mundo y puso en evidencia la existencia de estos grupos armados, el Ejército Federal realizó más de 44 incursiones en 33 comunidades. La mayoría eran comunidades zapatistas que se encontraban lejos de donde sucedió la masacre. ¿Quiénes son esos grupos paramilitares o guardias blancas? Pues son mismos indígenas, pobres igual que nosotros. Nada más que la seguridad pública, los judiciales o los soldados, pues vinieron pues
a exigir, vinieron a obligar o a manipular a los grupos de priistas, o vinieron pues los soldados pues a convencer para que se formara pues esos grupos. ¿Pero contra quién? Pues contra a los mismos indígenas. ¿Por qué? Porque el gobierno pues no encuentra manera cómo hacer una provocación, cómo hacer un enfrentamiento entre ambos ejércitos. En un lugar desconocido de la selva lacandona se encuentra la comandancia zapatista. Al no poder acceder al lugar, les hicimos llegar unas preguntas que respondieron mediante una grabación en vídeo. Bueno, mire, nosotros vemos que previo todavía a la matanza de Acteal, el gobierno diseñó una estrategia de desplazar el conflicto en Chiapas a un conflicto, esta tesis del conflicto entre comunidades o entre etnias, ¿no? Ese fue el sentido de armar los grupos paramilitares, de modo que la guerra se desplazara a un enfrentamiento entre indígenas armados, los del EZLN, y armados los paramilitares. Las declaraciones que ha ido haciendo la Procuraduría General de la República, la PGR, que primero quiso presentar el problema de Acteal como una pugna, como un enfrentamiento, como un choque armado, siendo que las víctimas no estaban armadas, y luego como un conflicto entre comunidades, y luego como un conflicto entre familias, y de una u otra forma se ha ido revelando lo que nosotros señalamos en los primeros días, 1 o 2 días después de que fue la matanza de Acteal, es que había responsabilidad directa, no por omisión, sino por comisión de delito de parte de la seguridad pública del Estado, del gobierno del Estado de Chiapas, y por implicación y por complicidad en la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República, ¿no? Esa masacre no no son soldados, no son seguridad pública, sino que el que fueran a masacrar esos 45 personas inocentes, pues son los que llegaron, son esos grupos de guardias blancas, grupos de paramilitares. Pero claro que sí, son asesorados, son orientados, son pagados y son armados por el gobierno. Pero la matanza de Acteal no es la única que han vivido las comunidades indígenas. En los últimos años, cientos de personas han desaparecido o han sido asesinadas por estos grupos armados. Entre ellas se encontraban mujeres, niños, dirigentes zapatistas y de otras organizaciones. El ejército también ha intervenido militarmente para desmantelar las comunidades rebeldes, produciéndose en estas incursiones varios muertos y heridos. Nos dirigimos a una de estas comunidades, la de Poló, que hoy espera la llegada de un grupo de observadores internacionales. Poló es cabecera del municipio autónomo de Chenaló, que está formado por otras 42 comunidades y barrios. Hoy han venido indígenas de todos estos lugares. Estas agrupaciones están formadas por las bases de apoyo del ejército zapatista, que han creado sus propios autogobiernos dentro de lo que ellos entienden como el derecho a la autonomía indígena. Estas comunidades se niegan a pagar impuestos al gobierno estatal chiapaneco. Administran justicia de forma autónoma y tienen sus propias estructuras organizativas. Hoy se encuentra también reunido el Consejo Autónomo de Poló, máximo órgano de gobierno de este municipio rebelde. Estas autoridades han sido elegidas democráticamente en asambleas en las que participan todos los integrantes de la comunidad, incluidos los niños y los ancianos. Quiere que dejemos de luchar por nuestros derechos y que dejemos de apoyar al EZLN, su justa lucha. Una de las nuevas leyes creadas en estos municipios rebeldes es la Ley de Mujeres, que incorpora a la mujer en la toma de decisiones comunitarias, adquieren los mismos derechos que los hombres
y pueden llegar a ser mandos del ejército zapatista. Pero las mujeres no solo han conseguido hacer sentir su palabra, también han impulsado iniciativas en materia de producción, creando y organizando sus propias cooperativas. Las tierras de la comunidad se han puesto al servicio de una economía de subsistencia y autoconsumo. En Poló se cultiva café y frijoles, pero les es muy difícil poder comercializar sus productos. El gobierno considera la creación de estas comunidades como una provocación y las ha declarado fuera de la legalidad. Los zapatistas argumentan que la creación de las comunidades autónomas responde a lo pactado en los acuerdos de San Andrés. La creación de municipios autónomos es la forma en que las comunidades indígenas cumplen y aplican los acuerdos de San Andrés. El acuerdo de San Andrés reconoce la capacidad de los pueblos indígenas para gobernarse según sus usos y costumbres, según sus formas internas, y entonces eso se está aplicando y eso es lo que le da sentido a los municipios autónomos, ¿no? A grandes rasgos se define como una autonomía incluyente que reconoce que los indígenas son parte de la nación mexicana, pero que son diferentes y que deben ser reconocidos e incorporados en su diferencia y no homogenizados como pretenden algunos, ¿no? Que en este caso homogenización es aniquilación, ¿no? Si el gobierno lo cumpla el acuerdo de San Andrés, lo que firmó, sí, hay paz. Pero si no, no. Cerca de estas comunidades se encuentran los aguas calientes, que son espacios de encuentro entre las comunidades y la sociedad civil nacional e internacional. Existen 5 aguas calientes que representan a los diferentes pueblos y zonas de Chiapas. Este es el de Oventic, que además cuenta con una clínica que cubre las necesidades de las comunidades cercanas. En este barracón se encuentran reunidos hombres y mujeres zapatistas que quieren hacer llegar un informe a una comisión de derechos humanos. Nuestra patria exige ya acabar la explotación. Nuestra historia dice ya lucha de liberación. Después de cantar el himno zapatista hablarán las mujeres. Ellas han venido desde las comunidades de San Andrés de los Pobres y San Juan de la Libertad para informar sobre la situación de la lucha de la mujer indígena en los altos de Chiapas. Muy económica, muy económica, que hoy derecho se escapó y antes de que chaval tiene ya le hay y muy económico ta spati ta tobahen muy bien y shopping de tobahen que chalu como que canton que hay un le shvina que muy tocar que ta venta muy bien y uno tashi que se sabe que de chaval hay un shvina uno y uno hay muy tocar que ta venta y ujano que chopol cocktail y ta Tico chalu ta kuncho por la valisha dige de hano hedge parti ko tico chalu tita svente chalu ti ante dige indígena dige ayo la harepa y me toca que ta ti ante dige ante dige yare me kokol dige ti hom dige shiu ti kala dige moye ko ta kali dige tarenta moye ko ich kali dige tarenta ti hom dige ante dige Hecho nós, talemos de dictaré, hecho nós, talenti, ya pedi, mas pone droche, hecho nós, como está que dictaré, y antes digo nós, taleyare, hecho tipo por que dictaré, muy con derecho que dic, chuchi copa que dic, chupa se chal que dic, tipo un que dic, ha heswa, tipo por que dic, un que dic, antes que dic.
Chiapas cuenta con uno de los índices de analfabetismo más elevados de México. Son pocas las mujeres que hablan castellano y no existe educación bilingüe. Muchas de las comunidades carecen de escuelas. En Poló, a falta de maestros, ha venido un grupo de jóvenes voluntarios para jugar y entretener a los niños. Poner en marcha una escuela será una tarea difícil, porque carecen de recursos mínimos e infraestructura. En las comunidades no hay escuelas secundarias, no hay escuelas preparatorias, no hay, solamente en las ciudades grandes. En los municipios, así como pueblitos chiquitos, pues no hay secundarias ni preparatorios, no hay. Dimos cuenta que no hay buena educación, por eso quisiéramos pues en el futuro que a los niños tenga educación, sepa algo pues, aprende algo pues. Por eso estamos pues apenas estamos construyendo una escuela primaria, secundaria, hasta por fin, ojalá pues haya pues una escuela pues de una escuela mejor, pero ya independientemente por el gobierno. En Chiapas se producen más de 90.000 barriles de petróleo al día y el 35% del café de México. A pesar de esto, el 60% de la población es pobre. También se produce el 60% de la electricidad del país, pero el 34% de las casas en Chiapas carecen de energía eléctrica. La situación de pobreza se acentúa en las comunidades indígenas. Sobre salud, pues en las comunidades pues no tenemos clínicas, no tenemos caminos, no tenemos agua potable, no tenemos la energía eléctrica en muchas comunidades. Entonces cuando se enferma una mujer, un niño, un hombre, pues así, cuando un enfermo pues estaba en su casa, pues ahí quedando, pues mirando pues. ¿Por qué? Porque no hay dónde curarse. Aunque son enfermedades curables, pero no hay dónde. El drama de los desplazados por la guerra es aún más grave. Han tenido que huir de sus comunidades dejándolo todo, y ahora tienen que vivir en las montañas. Para protegerse de la lluvia y el frío construyen unas rudimentarias chabolas fabricadas con cartones y plásticos. En este campo de refugiados, al que llaman Campamento 4, viven 45 familias y se alimentan básicamente de tortitas de maíz con sal. Para beber, tienen que hervir el agua que recogen en los charcos. El gobierno dice, pues, da ayuda nada más, da dinero para comprar armas. Da dinero de cada comunidad para comprar armas cada comunidad. Empiezan a matar a toda la gente. De verdad, como el gobierno es el mismo, maneja todo para cada municipio. Entonces, pues es ahí. Nosotros estamos buscando nuestro camino. ¿De cuál camino lo estamos buscando? Un camino que sea de pobre, pero queremos buscar nuestra vida. No queremos acabar todavía. Esta familia perdió a uno de sus hijos cuando los paramilitares atacaron su comunidad. Ahora ya no piensan en volver. Ya no vamos a regresar otra vez así como a ser priistas. Lo vimos, los priistas empiezan a matar nada más. En que seas mismos hermanos, mismo mamá y mismas familias, los empiezan a matar. Eso es lo que nosotros no queremos. Las condiciones higiénico-sanitarias en el campamento son prácticamente nulas. Muchos sufren de enfermedades respiratorias y desnutrición, habiéndose producido casos de fallecimiento de niños por neumonías. Esta familia lleva ya 3 meses en estas condiciones. Ahí estamos reunidos en una casa. Ahí escuchamos que ya llegaron ahí, empezaron a disparar, salimos huyendo nosotros.
salimos en los montes y una noche y un día que estamos ahí en las montañas. Por eso, como nosotros no salimos así sin nada, no salimos con ropa, no, con comida, no, salimos así nada más. Dicen los priistas que nosotros somos de una organización zapatista, por eso los priistas no quieren que así estamos en una organización, por eso así se empezaron a hacer problemas, a disparar balas, son esos. El gobierno dice que va a ser la justicia los agresores el gobierno no cumple su palabra, solo puro mentira que hace, porque nosotros ya conocemos el gobierno. En Chiapas existen alrededor de 19.000 refugiados que no se atreven a volver a sus comunidades. La mitad de ellos son niños. Nos dirigimos a conocer la situación de otro campo de refugiados, el Campamento 10, que se encuentra en las montañas cercanas al municipio de Panteló. Las autoridades desconocen la existencia de este campamento. Los refugiados temen ser atacados por los mismos paramilitares que los expulsaron de su comunidad. Después de andar unas horas por la montaña, llegamos al campamento, donde por razones de seguridad no nos permitieron grabar hasta el anochecer. En este lugar los refugiados viven prácticamente a la intemperie. Los alimentos son escasos y la clínica más cercana se encuentra a 4 horas andando. seguridad ni sama ye me mu sama de stalas bal sakeliye o me yun kusi mokolik khalgiya bueno te va yandik te hay te comenda olone chapati testuik y talas kanstalig listuge sheichka y hala te in wakash las chonigia es y hala chapan sveitas halas manstuik lekil tu etik las chamani halas manstuik otiwaite util khalges halas yilishas milishia bueno hoy como 25 te oichka y armentis las manita bueno na kusiwan tu yani skolda pe como hate más nas ayotigan te van alalia te gipia te uno de esos canti hay que colta wadita difícil. Estos refugiados huyeron de la comunidad de Chitamucum. En su huida perdieron todo lo que tenían y ahora solo sueñan con volver a sus casas. Acabar las 12, las noches. Malakil hoti, machikot, wayalon hoti. Oba hoti lo hoti yiga pinan. Istehna, tehira tehna, o hoy ayonin. Hamal hil stil tehna. Isil bitik chay kun. Tigitik ay kun te wakasit ay champalam kun ay kishim ay kun isil tigit konikis ukte chene ay to chene te ay isil ay konik bay isil te ku pa te kun tikil o ba ayuri oh masuk te kuntikin main bilo te ko pa ti pa te ko solo na
Ele imbili ayon ini bakunun imbili ay tiba ayon yol kinan ba ayon ini. Saya bisil bitehir kun tehku pa ya mai pin ay kun tayali. Kisi me bisil tas saki kemai mai pin ay. Ayun itu. Ayon hoti ini ko mati yaron hoti tem kuchitel suti kal unti kil tus meti kundi kil o pa hoti kahte nai machi kot problema tua ayon pesoni gante municipal espacio mantarwan ichabitin para pasar del espacio gente wan ame comisariado mas manta hichi kot básicamente hach problema un ma hay mite hach mite kotte hach problema tamere ay estuve también hice pesayun pe yunish taluka te yunish taluk te la gente chambalam hoti ke yunish ayam también hice kalta tuwaye taluk ni tuwaye solda ya wali iblis common tuwekte chambalam hoti Durante el rodaje de este documental fue asesinado el dirigente zapatista José Tila López. Cuando nos dirigíamos a su comunidad para entrevistar a sus familiares, fuimos amenazados por la población de una comunidad simpatizante del gobierno, que nos impidió continuar el camino. La seguridad pública, que se encontraba a unos metros del incidente, observó cómo se nos impedía el libre tránsito con absoluta indiferencia. ¿Usted dónde es? ¿Sí me pueden esperar allá? El trabajo de la prensa y de los observadores internacionales se ve frecuentemente obstaculizado en Chiapas. Uno de los casos más sonados en nuestro país fue el de la comunidad de Taniperla. La noche del 11 de abril, más de 1.300 soldados y policías fuertemente armados irrumpieron en esta comunidad para desmantelar el nuevo municipio autónomo Ricardo Flores Magón. En la operación fueron detenidos 8 extranjeros, entre ellos 4 españoles, que fueron expulsados de México acusados de agredir al ejército y de impedir la acción de las autoridades en su labor de restablecer el orden constitucional. A su llegada a Madrid, los observadores expulsados denunciaron la situación de indefensión en la que se habían encontrado y aseguraron que su presencia quizás había evitado una masacre. En ningún momento se nos dio ni una sola explicación de por qué estábamos detenidos y sí nos contestaban que no era una detención. Desde que llegamos pedimos un abogado, no nos dejaron llamarle, no nos dejaron hacer llamadas a nuestras familias y el trato fue terrible. O sea, los golpes empezaron en Taniperla y desde ahí todo fue completamente irregular. A partir de la matanza de Acteal, la expulsión de observadores internacionales ha aumentado. El gobierno los acusa de incitar y dirigir la rebelión de los indígenas y de no denunciar las violaciones de los derechos humanos en las zonas de influencia zapatista. Si se respetan los derechos humanos en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nosotros creemos que sí, pero somos parte de este conflicto y es mucho mejor cuando vienen organismos internacionales para constatar realmente si se cumplen o no los derechos humanos. O sea, que nosotros no podemos decir si sí se cumplen o no se cumplen. Nosotros creemos que sí, pero es mejor cuando otras personas nacionales de derechos humanos o en este caso internacionales, para que ellos sean los que digan si sí se cumplen o se respetan o no los derechos humanos. Eso es lo que quería decir. Eliminar a testigos de lo que está ocurriendo, ¿no? Eliminar a testigos incómodos, internacionales, que pueden hacer ruido, que pueden
difundir por muchas partes lo que esté ocurriendo. Y no me refiero solo a testigos respecto a una desgracia que pueda ocurrir, la guerra, una matanza como la de Actial, todo eso. Me refiero también a testigos del horror que ya existe ahorita. Es un horror diario, cotidiano, que muchas veces no tiene el impacto que alcance las 8 columnas en la prensa mundial, pero que significa una guerra de desgaste y de horror cotidiano con el que las comunidades indígenas están viviendo, ¿no? El gobierno no quiere testigos de ese horror cotidiano, ¿no? Quiere que solo los escándalos se conozcan y lo único que tiene que hacer es evitar que haya escándalos. Eso es lo que quiere hacer, o sea, hacer una guerra chiquita, sorda, que no sea muy escandalosa para poder llevarla a cabo, ¿no? La lucha por la propiedad de la tierra es una de las razones fundamentales del conflicto en Chiapas. Desde la Revolución Mexicana y hasta 1992, las tierras comunales de los indígenas no podían ser utilizadas como mercancías de compra-venta. A partir de la reforma de la Constitución, las organizaciones campesinas ven peligrar más aún su única fuente de vida en manos de los grandes terratenientes, las compañías madereras y del petróleo. Pero viene otro problema cuando surge la modificación del artículo 27 constitucional, que se da en el momento en que se quiere poner en función el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el artículo 27 de nuestra Constitución decía que las tierras eran inajenables, inembargables, y ahora dice lo contrario, ¿no? Entonces nosotros entendíamos de que esa ley lo que venía a hacer es a darle posesión nuevamente a los grandes terratenientes y a que nos despojaran nuevamente de nuestras tierras. Nuestra lucha fue en no aceptar ese artículo 27. Las organizaciones campesinas, en su lucha por la tierra, sufren también el acoso de los grupos paramilitares. La mayoría de nuestra comunidad, que son alrededor de 5.000 comuneros, están en resistencia, y los grupos paramilitares son la minoría, podemos hablar de unos 150 personas, ¿no? Pero que alrededor de ellos están los caciques, que son los que les pasan el arma, consiguen armas, y la presidencia municipal y el Congreso del Estado también los apoyan políticamente, que si los grupos paramilitares pueden asesinar, pueden robar, pueden violar, pueden hacer lo que quieran, y no son castigados por la ley, aunque son denunciados, ha habido pruebas pues de los actos que ellos han hecho, no ha habido castigo. Nosotros vemos que el surgimiento del EZLN surge como una necesidad de defenderse pues, defender la vida pues, que es lo más elemental. Y nosotros hemos participado en apoyo en cuanto a cuestión de víveres, en cuanto a cuestión de denunciar la guerra, de denunciar la injusticia, tratar de que esta guerra se solucione mediante el diálogo, mediante las soluciones políticas. Nosotros creemos de que sí se puede buscar una solución política, siempre y cuando que el gobierno tenga voluntad política de resolverlo. Muchos de estos dirigentes campesinos son denunciados por los terratenientes de la zona y encarcelados junto a los presos zapatistas en la cárcel de Cerro Hueco. Este penal fue construido hace 27 años y está diseñado para albergar a 350 reclusos. Actualmente conviven casi 1000 personas. La estancia máxima en este penal es de 1 año. A pesar de eso, algunos presos llevan hasta 3 años en espera de juicio. El director de prisiones nos permitió improvisar una entrevista con el grupo de presos La Voz de Cerro Hueco. Como trabajamos la tierra, estábamos para trasladarnos al trabajo. Cuando llegó la Policía Judicial, Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, nos detuvieron así, el Ejército Mexicano, el MP. El Ejército Mexicano también llegó, helicópteros también ametrallando pues a la comunidad. Eso está mal. Eso ustedes no lo saben, las naciones no lo saben, lo que está pasando en Chiapas. En Chiapas estamos sufriendo mucho. Nos torturaron 3 días por la seguridad pública.
policía judicial, el ejército que opera en nuestras comunidades también, que es la zona, la Sierra Madre de Chiapas. Solo por pertenecer a una organización independiente que no pertenece a ningún partido político, o por ser simpatizante del ZLN. Solo por eso nos encierran a todos nosotros los que estamos aquí. El tamaño de las celdas es de apenas 4 metros cuadrados. Cada una de ellas cuenta con 3 camas y un solo retrete, aunque por lo general conviven por lo menos 5 personas. Para el aseo personal solo cuentan con una especie de bañera con agua estancada para cada pabellón. En mi caso personal, y de todos los compañeros también, tenemos nuestros hijos, entonces allá afuera están sufriendo, comiendo tortilla con sal. Porque Dios mío, que nos fabricaron el delito, que vengamos a sufrir aquí en la cárcel. Acá estamos, no tenemos trabajo, no tenemos dinero. Pues dormimos como perros en el suelo, con pedazos de cartón. No tenemos cómo comprar una colchoneta para dormir. Cuando yo llegué aquí a la Proco, ¿de dónde viene el chavo? No lo traímos, son de los zapatistas. Ah, lo hubieras matado. ¿Para qué lo trajiste? Es lo que dijeron los policías de ahí de la Proco. No lo hubieras traído, lo hubieras acabado allá. Fuera yo no lo hubiera traído, lo hubiera acabado el chavo. También quiero mandar un saludo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a todo rincón de la selva, a todo Chiapas y a todo México. En este lugar pasó 1 año y medio de su vida Javier Elorriaga, coordinador general del Frente Zapatista, organización civil que aglutina a los diferentes grupos del país afines al ideal zapatista. Es un intento de poner en práctica algunos de los principios de lo que los zapatistas piensan debe ser la política como una actividad humana, ¿verdad?, para transformar la realidad económica, política, social, etcétera, mexicana. Hay que construir otra cosa desde abajo, espacios democráticos verdaderos. Y pensamos que nosotros no tenemos un programa para México, ¿no? Tenemos varios programas que junto con varios sectores, grupos, colonias, sindicatos, etcétera, se pueden empezar a poner en marcha, respetando mucho lo local, lo regional, tomando en cuenta lo nacional, pero construyéndolo desde lo local y lo regional. Entonces, meternos a este juego de los partidos y a de que tenemos la última verdad y que lo único que hace falta es que lleguemos al poder para desde ahí dictar la verdad, no nos interesa ahorita. Pensamos que no va por ahí la democracia como se debe construir a final del siglo XX. El proceso de consolidación de los municipios autónomos no lo han podido parar ni con los paramilitares, ni con el Ejército Federal, ni con la marrullería política. Entonces tienes dos realidades, como las tienes en el país, pero mucho más marcadas en Chiapas. Por un lado, un gobierno sin fuerza más que la fuerza bruta, y por otro lado un proceso de recomposición y de reorganización social, política, económica de base. El punto más álgido es Chiapas, es donde mejor se ve esto, ¿no?, por la fuerza que tiene el zapatismo en los municipios autónomos. La población civil juega también un papel importante en el conflicto de Chiapas, ejerciendo presión para una salida negociada. En San Cristóbal hablamos con Raúl Ramos, del Movimiento de Barrios y Colonias, que surgió a partir del alzamiento zapatista en 1994. Es darle una alternativa a la gente de información diferente sobre lo que está aconteciendo, principalmente alrededor de la lucha zapatista y del movimiento social, ¿no?, dando una perspectiva diferente y tratando de que las personas, nuestros vecinos de la ciudad, traten de, o se concienticen, ¿no?, un poco sobre lo que está pasando. Lo que ha hecho el ZLN es implementar una estrategia de comunicación humana, simplemente, o sea, habla al corazón, habla de problemas cotidianos y habla de situaciones muy comunes, pues, y principalmente tiene esa capacidad humana de ser humilde, de reconocer sus errores, de no pretender imponer su verdad, y eso lo siente la gente, o sea, cualquiera, ¿no?, a la hora de hablar con otra persona, si se nota que te quiere imponer, pues no lo escuchas, pero si se nota que te está hablando así tranquilamente y te quiere decir lo que siente, lo escuchas, pues esa es la diferencia.
paz en Chiapas se difumina. El gobierno mexicano parece apostar por no acceder ni a una sola demanda de los zapatistas y ha optado por desmoralizar a su base social, atacando y desmantelando las comunidades autónomas. Los indígenas rebeldes no están dispuestos a renunciar a sus formas de autogobierno, a pesar de las duras condiciones de vida que supone esta guerra de desgaste. Parecen alimentarse de su propia dignidad y no piensan volver a caer en el silencio y el olvido. Tenemos por obligación tener la esperanza, ¿no? La estrategia de contrainsurgencia implementada por el gobierno federal con apoyo de varios gobiernos del mundo, pues está destinada a aniquilar, pues, no solo a los zapatistas, sino a todo aquel que tenga una perspectiva parecida a la de ellos, ¿no? Creemos de que la paz en Chiapas está bastante en peligro, pues, en peligro de que esta paz que tanto anhelamos, que no tenga futuro, no tenga éxito, y que la vida de muchos compañeros se van a seguir perdiendo, pues. Y hasta ahorita el pueblo no se ha defendido, pues, pero va a llegar un momento que no va a soportar y se va a tratar de defender, pues ya, porque ya no queda de otra. Entonces, solo hay dos caminos: una guerra generalizada, un desmadre absoluto, o una transición democrática construida desde abajo. Porque nosotros no estamos, pues, para eso, pelear entre indígenas, sino que nosotros estamos preparando política y militarmente, pues es contra el gobierno, es contra el ejército federal, la seguridad pública, judiciales. No estamos preparando para atacar a entre mismos indígenas pobres. En que es la sociedad civil nuevamente la que puede generar ese movimiento y conseguir que el diálogo vuelva a tener el papel que merece, es decir, el de la solución pacífica del conflicto. ¿Nos vamos, Tachito? Bueno, ya nos vamos, es todo. Corte.